Santiago era hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Ambos trabajaban con su padre, como pescadores, en el mar de Galilea. Sus manos estaban acostumbradas a las redes, al agua salada y al sol ardiente. Cada día lanzaban las redes, esperando una buena pesca. Un día, mientras estaban en la barca remendando las redes, Jesús pasó junto al mar, miró a Santiago y a su hermano Juan. Jesús les dijo: «Vened en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Santiago no dudó, dejó la barca y a su padre. Santiago caminó con Jesús por los pueblos y aldeas. Vio a los enfermos sanar, a los ciegos ver, a los paralíticos levantarse. Jesús llamó a 12 discípulos, y entre ellos escogió a Santiago. Desde entonces, fue uno de los más cercanos, junto con Pedro y Juan. Entró con Jesús a la casa donde una niña había muerto. Jesús tomó la mano de la niña, y Santiago vio cómo la vida regresaba. También estuvo en el monte, cuando Jesús se transfiguró. Vio el rostro de Jesús resplandecer como el sol, y sus vestiduras volverse blancas. Una nube los cubrió, y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Santiago cayó rostro en tierra, lleno de asombro. Santiago era apasionado. Jesús lo llamó Hijo del Trueno. En una ocasión, preguntó si debían hacer descender fuego del cielo contra un pueblo. Pero Jesús lo reprendió. Santiago aprendía que el camino del Maestro no era de destrucción, sino de misericordia. Su madre pidió que sus hijos se sentaran a la derecha e izquierda de Jesús. Él les preguntó si podían beber su copa. Ellos respondieron que sí. Jesús les dijo que beberían esa copa. Santiago no comprendió entonces lo que eso significaba. Santiago estuvo cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Vio a miles comer. Estuvo cuando Jesús caminó sobre el mar. Llegó el tiempo de la última cena. Santiago se sentó con los demás. Escuchó a Jesús hablar del pan y del vino. En el huerto de Getsemaní, Jesús llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Les pidió que velaran con él, pero el cansancio los venció. Luego llegaron los soldados y arrestaron a Jesús. Todo se volvió oscuro. Santiago vio cómo llevaban al Maestro a ser juzgado. Vio la cruz levantarse. El Maestro murió. Santiago sintió miedo y tristeza. Todo parecía terminado, pero al tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado. Santiago volvió a verlo, y la esperanza volvió a encenderse. En el Monte de los Olivos, Santiago vio a Jesús elevarse hasta que una nube lo ocultó. Los discípulos regresaron a Jerusalén, orando. En Pentecostés, lenguas como de fuego aparecieron sobre ellos. Santiago fue lleno del Espíritu Santo y salió a predicar con valentía. Santiago anunció que Jesús era el Señor. La iglesia crecía, pero el rey Herodes decidió maltratar a algunos y mandó prender a Santiago. Santiago no negó su fe. Permaneció firme. Herodes ordenó su muerte. Así se cumplían las palabras de Jesús: bebería la copa. Santiago se convirtió en el primer apóstol en morir por Jesús. Su historia quedó marcada por la obediencia y la fidelidad hasta el final. El que dejó redes para seguir a Cristo, también dejó su vida por él. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias. En las orillas del mar de Galilea, un joven llamado Juan trabajaba junto a su hermano Jacobo y su padre Zebedeo. Eran pescadores, hombres de esfuerzo y rutina diaria, acostumbrados al vaivén de las aguas y al peso de las redes. Un día, mientras estaban en su barca, Jesús pasó y los llamó. Sin dudarlo, Juan dejó todo y lo siguió. Desde entonces, Juan caminó junto a Jesús por caminos polvorientos, aldeas y ciudades. Fue testigo de milagros, enseñanzas y momentos que marcaron su vida para siempre. Junto con Pedro y su hermano Jacobo, formó parte del grupo más cercano a Jesús. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró en el monte y cuando oró en Getsemaní. Juan tenía un carácter fuerte. Jesús lo llamó
junto a su hermano, hijos del trueno. En una ocasión, quisieron hacer descender fuego del cielo sobre una aldea que no recibió a Jesús. Pero él los reprendió. Con el tiempo, el corazón de Juan fue transformado. Durante la última cena, Juan se recostó cerca de Jesús, escuchando cada palabra. Allí oyó sobre el amor, el servicio y la traición que estaba por venir. Más tarde, en el huerto, vio cómo Jesús era arrestado. Mientras muchos huyeron, Juan estuvo presente en el juicio y cerca de la cruz. Allí, viendo a Jesús crucificado, escuchó cuando él le habló desde la cruz, encomendándole el cuidado de su madre. Desde ese momento, Juan la recibió en su hogar. Después de la muerte de Jesús, Juan corrió junto a Pedro al sepulcro, cuando María Magdalena anunció que estaba vacío. Juan llegó primero, miró dentro y creyó. Tras la resurrección, Juan continuó junto a los demás discípulos. Estuvo presente cuando Jesús se les apareció en varias ocasiones, y cuando ascendió al cielo. Luego, en Jerusalén, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, junto a los demás. Juan predicaba con valentía. Junto a Pedro, habló ante multitudes y también ante autoridades. Fue arrestado, interrogado y amenazado, pero no dejó de anunciar lo que había visto y oído. Con el paso del tiempo, Juan continuó su misión, extendiendo el mensaje. Se convirtió en un líder entre los creyentes. Su enseñanza estaba marcada por el amor, recordando constantemente que Dios es amor. Durante años, enfrentó persecuciones. Muchos de los apóstoles murieron, pero Juan permaneció. Fue llevado al exilio en la isla de Patmos, por causa de la palabra que predicaba. En Patmos, tuvo visiones. Allí recibió revelaciones profundas y escribió lo que veía. Mensajes a las iglesias, visiones del cielo, del juicio y del final de los tiempos. Escribió acerca de la victoria final y de un nuevo cielo y una nueva tierra. Después de su exilio, Juan regresó y continuó enseñando. Ya anciano, seguía hablando con sencillez, pero con firmeza. Repetía una y otra vez el mandamiento del amor. Su vida se extendió más allá de la de los demás apóstoles. Fue testigo del crecimiento de la fe que había comenzado junto a Jesús, desde pequeños grupos hasta comunidades extendidas. Así vivió Juan, el discípulo cercano, el testigo, el que permaneció hasta el final, el que habló del amor como esencia de todo. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. En las orillas del mar de Galilea, cuando el sol apenas comenzaba a levantarse, vivía un hombre llamado Simón. Era pescador, fuerte e impulsivo, acostumbrado al trabajo duro y a la incertidumbre del mar. Un día, mientras limpiaba sus redes junto a su hermano Andrés, un hombre se acercó. Sus ojos transmitían autoridad y paz. Era Jesús de Nazaret. Subió a la barca de Simón y le pidió que se alejara un poco para enseñar a la multitud. Después de hablar, Jesús le dijo que echara las redes nuevamente. Simón dudó, pero obedeció. Al lanzar las redes, éstas se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Simón cayó de rodillas ante Jesús. Jesús lo miró y le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón dejó todo para seguirlo. Fue entonces cuando recibió un nuevo nombre, Pedro, que significa yo. Pedro caminó junto a Jesús durante años. Vio a ciegos recibir la vista y a multitudes ser alimentadas. Estuvo presente cuando Jesús calmó la tormenta. Una noche, Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua. Impulsivo, pidió ir hacia él y caminó sobre las aguas. Pero al dudar, comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y lo levantó. Pedro era apasionado, pero también humano. Pedro respondió con firmeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo que sobre esa declaración edificaría su iglesia. En la última cena, Pedro prometió fidelidad hasta la muerte, pero Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces. La noche en que Jesús fue arrestado,
Pedro lo siguió de lejos. En el patio, junto a una fogata, lo negaría. Y entonces, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús. A sus ojos se llenaron de lágrimas, y salió llorando amargamente. Después de la crucifixión, Pedro volvió a la pesca. Pero una mañana, un hombre desde la orilla les dijo que echaran la red. Al atrapar una gran cantidad de peces, Pedro lo reconoció. Era Jesús resucitado. Se lanzó al agua para llegar a él. En Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? Pedro respondió que si en Jesús le dio una misión: apacienta mis ovejas. El hombre impulsivo se convirtió en líder. En Pentecostés, Pedro se levantó frente a multitudes y habló con autoridad. La iglesia comenzó a crecer. Pedro realizó milagros y sanó enfermos, enfrentando persecución sin dejar de hablar de Jesús. Su fe se volvió firme como la roca. Aprendió que no era su fuerza lo que lo sostenía, sino la misericordia de Dios. Finalmente, en Roma, fue condenado. Pidió ser crucificado cabeza abajo, no considerándose digno de morir como su maestro. Su historia continúa inspirando, recordando que incluso los que caen pueden levantarse y cumplir un propósito mayor. Síguenos para recibir notificaciones de las próximas historias diarias que estaremos subiendo. La historia comienza en los días del rey Herodes el Grande, cuando un sacerdote llamado Zacarías servía en el templo junto a su esposa Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías ejercía su turno en el templo, le tocó entrar al santuario del Señor para ofrecer incienso. Allí, de pie a la derecha del altar, se le apareció un ángel. Zacarías se turbó al verlo, pero el ángel le dijo que no temiera. Elizabeth daría a luz un hijo, y su nombre sería Juan. Sería grande delante del Señor, y prepararía al pueblo para Dios. San Zacarías dudó de las palabras del ángel debido a su avanzada edad, y como consecuencia, quedó mudo hasta que se cumpliera lo anunciado. Salió del templo sin poder hablar, y todos comprendieron que había tenido una visión. Tiempo después, Elizabeth concibió. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y familiares se alegraron con ella. Al 8º día, querían llamarlo Zacarías, pero Elizabeth insistió en que su nombre sería Juan. Preguntaron al padre, quien escribió en una tabla: Juan es su nombre. En ese instante, su boca fue abierta y bendijo a Dios. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pasaron los años, y en el desierto apareció Juan, vestido con ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su voz resonaba en: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes salían a escucharlo desde Jerusalén y toda Judea. Confesaban sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Cuando vio venir a fariseos y saduceos, les habló con dureza, llamándolos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan anunciaba la llegada de alguien más poderoso, diciendo que no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Un día, desde Galilea, llegó Jesús de Nazaret para ser bautizado. Al verlo, Juan intentó impedírselo, reconociendo su santidad, pero Jesús insistió en cumplir toda justicia. Juan lo bautizó en el Jordán, y al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús, y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde ese momento, Juan dio testimonio de Jesús, declarando que él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mientras tanto, Herodes Antipas había tomado por esposa a Herodías. Juan lo reprendía públicamente, diciendo que no le era lícito tenerla. Por causa de sus palabras, Herodes mandó apresar a Juan y lo encerró en la cárcel. Herodes lo escuchaba con temor y respeto. Llegó el cumpleaños de Herodes. Durante la celebración, la hija de Herodías danzó ante todos, agradando tanto
a Herodes, que prometió darle lo que pidiera. Guiada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció, pero ordenó que se cumpliera. José, el esposo de María, y el hombre que crió a Jesús, vivía en el pequeño pueblo de Nazaret. Era carpintero, un hombre sencillo, trabajador y respetado por su comunidad. Sus manos estaban acostumbradas a la madera. Construía puertas, mesas, arados y herramientas. Su vida era tranquila y su fe en Dios era profunda. Un día, José estaba comprometido para casarse con una joven llamada María. El compromiso era tan serio como el matrimonio. Pero antes de vivir juntos, José recibió una noticia que sacudió su corazón. María estaba embarazada, y él sabía que no era suyo. Como era un hombre justo y no quería avergonzarla, decidió separarse de ella en secreto. Mientras pensaba en esto, tuvo un sueño. En ese sueño apareció un ángel del Señor. El ángel le dijo: José, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa. Lo que ha sido concebido en ella proviene del Espíritu Santo. Pondrás por nombre Jesús al hijo que dará a luz. José despertó impactado, pero decidió obedecer. Aceptó el papel de cuidar y criar a aquel niño que cambiaría la historia. Cuando llegó el tiempo del nacimiento, el emperador romano ordenó un censo. José tuvo que viajar de Nazaret a Belén. El viaje fue largo y difícil. Caminos polvorientos y la preocupación constante por el estado de María acompañaron cada paso. Al llegar a Belén, el pueblo estaba lleno de gente. José buscó un lugar donde quedarse, pero todas las posadas estaban llenas. Encontraron refugio en un lugar humilde, donde se guardaban animales. Allí, en el silencio de la noche, nació Jesús en José. Estuvo presente cuando María acostó al niño en un pesebre. Aquel lugar se convirtió en el escenario más importante de la historia. Esa misma noche, unos pastores fueron a ver al niño. José observó todo con asombro, sabiendo que no era un niño cualquiera. Tiempo después, unos sabios de Oriente llegaron buscando al rey de los judíos. Le ofrecieron regalos en oro, incienso y mirra. Pero el peligro apareció. El rey Herodes, temiendo perder su poder, planeó matar al niño. José recibió otro sueño de advertencia. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. José se levantó de inmediato y partieron en medio de la oscuridad. Dejaron atrás su hogar para proteger a Jesús. En Egipto, vivieron como extranjeros, y José trabajó duro para sostenerlos. Pasó el tiempo, y un ángel le avisó que podían regresar. José llevó a su familia de vuelta a Nazaret. Guiado por Dios en José, volvió a su oficio, y Jesús creció a su lado, observando cómo trabajaba con paciencia y dedicación. Cada año, José llevaba a su familia a Jerusalén para la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, ocurrió algo inesperado. Tras la fiesta, se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Lo buscaron angustiados durante 3 días por toda la ciudad. Finalmente lo encontraron en el templo, entre los maestros. Todos estaban asombrados de su inteligencia. José continuó cumpliendo fielmente su papel. Fue el hombre que protegió al Salvador cuando su vida corría peligro. Un hombre justo, obediente y valiente, que escuchó la voz de Dios en su silencio. José cumplió una misión eterna. Si te gustó esta historia, síguenos y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias bíblicas cada día. En la región de Galilea, en la pequeña ciudad de Nazaret, vivía una joven llamada María. Era una muchacha sencilla, humilde y de buen corazón. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, un carpintero. Un día, mientras María se encontraba en su casa, algo extraordinario ocurrió. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para visitarla. El ángel apareció ante ella y le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo.
bendita eres entre las mujeres. María se turbó al escuchar estas palabras. Entonces, el ángel continuó, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús. Él será grande, y reinará, para siempre. María preguntó, ¿cómo será esto? El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María respondió con humildad he aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. María fue apresuradamente a las montañas, a una ciudad de Judá, donde vivía su parienta, Elisabet. Al saludarla, el niño en Elisabet saltó. María respondió con un canto de alegría. A mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. José, su prometido, al saber que María estaba encinta, pensó en dejarla en secreto. Pero un ángel se le apareció en sueños. José despertó e hizo como el ángel mandó. Tiempo después, el emperador ordenó un censo, y debieron viajar hasta Belén. Llegaron a Belén, pero no había lugar para ellos en la posada. Entonces, encontraron refugio en un establo, y allí, María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Aquella noche, unos ángeles anunciaron a los pastores: hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Los pastores fueron rápidamente, y encontraron a María, a José y al niño. María guardaba todas estas cosas en su corazón. En el templo, el anciano Simeón bendijo a Dios, y dijo a María, una espada traspasará tu propia alma. Unos sabios del oriente llegaron, siguiendo una estrella. Entraron, vieron al niño con María su madre, y lo adoraron. Para escapar del rey Herodes, huyeron a Egipto de noche. Allí permanecieron, hasta que regresaron a vivir en Nazaret. Cuando Jesús tenía 12 años, lo hallaron en el templo entre los maestros. María guardaba todas estas cosas en su corazón. En una boda, en Caná, María le dijo a Jesús, no tienen vino. Luego dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os diga. Durante el ministerio de Jesús, María siguió sus enseñanzas. Muchos lo seguían, pero también muchos lo rechazaban. Un día llegó el momento más doloroso. María estuvo allí y vio a su hijo cargando la cruz hacia el Calvario. Al pie de la cruz, Jesús dijo a María: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo Juan: he ahí tu madre. Jesús murió, pero al tercer día resucitó. María estuvo con los discípulos después de la resurrección, orando con fe. Así pasó la vida de María, la mujer escogida, que guardó en su corazón cada una de las maravillas de Dios. Si te gustó esta historia, síguenos y activa las notificaciones para recibir las próximas historias bíblicas cada día. Muchos años después de que Jerusalén fuera destruida y el pueblo de Israel llevado al exilio en Babilonia, comenzó una nueva etapa. Habían pasado décadas viviendo en tierra extranjera, lejos del templo, de su ciudad y de las murallas que una vez los protegieron. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. En aquellos días gobernaba el poderoso rey persa Ciro el Grande. Un día, el rey proclamó un decreto en todo su reino. Anunció que el Dios del cielo le había ordenado reconstruir el templo en Jerusalén, permitiendo que los israelitas regresaran a su tierra. El líder de aquel primer grupo fue Zorobabel, descendiente de reyes de Judá. Con él regresaron sacerdotes, levitas y miles de familias. El viaje fue largo y difícil, pero finalmente llegaron a la tierra de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Cuando vieron las ruinas de su ciudad, el corazón del pueblo se llenó de tristeza. Pero aún así, decidieron comenzar de nuevo. Lo primero que hicieron fue levantar el altar del Dios de Israel. Allí ofrecieron sacrificios y celebraron las fiestas según la ley. Poco tiempo después comenzaron la reconstrucción del templo. Los sacerdotes tocaron trompetas y los levitas cantaron alabanza. Muchos gritaban de alegría, pero los ancianos que recordaban el antiguo templo lloraban al ver que el nuevo sería más pequeño. Mientras tanto, los pueblos vecinos comenzaron a oponerse. Intentaron detener la construcción,
y enviaron cartas al rey de Persia, acusándolos. Por causa de estas acusaciones, la obra del templo se detuvo durante varios años, pero Dios levantó a sus profetas para animarlos. Ageo y Zacarías hablaron al pueblo diciendo que no temieran y que continuaran la obra. Los líderes volvieron a trabajar. Finalmente, el templo fue terminado y dedicado con gran alegría. El pueblo celebró la Pascua y adoró a Dios en el lugar restaurado. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes apareció Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley de Dios. Cuando el rey escuchó de él, le concedió permiso para viajar a Jerusalén y le dio autoridad para enseñar la ley al pueblo. Esdras reunió a muchos que querían regresar. Antes de partir, proclamó un ayuno junto al río para pedir protección en el camino. El viaje era peligroso por los bandidos, pero Esdras decidió confiar en Dios. Después de meses, finalmente llegaron a Jerusalén. Pero al observar la situación, Esdras descubrió que muchos israelitas se habían casado con mujeres de pueblos paganos, desobedeciendo la ley. Esdras rasgó sus vestiduras, arrancó cabellos de su cabeza y se sentó profundamente angustiado ante tal noticia. Al caer la tarde, oró delante de Dios, confesó los pecados del pueblo y pidió misericordia mientras muchos se reunían a su alrededor. Bajo una fuerte lluvia y con gran temor, el pueblo se congregó en la plaza. Esdras les pidió corregir su camino y volver a Dios. El pueblo respondió reconociendo su culpa. Así comenzó una renovación espiritual, volviendo a tomar en serio la palabra de Dios. Esdras continuó enseñando las Escrituras, recordando al pueblo quiénes eran y a quién pertenecían. De esta manera, el pueblo de Israel reconstruyó no solo su ciudad, sino también su fe y su relación con Dios. Si te gustó esta historia, síguenos y activa las notificaciones para conocer más relatos impactantes de la Biblia todos los días. En los días del Imperio Persa, cuando el pueblo de Israel vivía disperso después del exilio, había un hombre llamado Nehemías. Él servía como copero del rey Artajerjes en el palacio real de Susa. Su trabajo era importante. Debía probar el vino antes que el rey. Vivía en el corazón del imperio, rodeado de lujo y seguridad. Pero su corazón estaba con su pueblo y con la ciudad de Jerusalén. Un día llegaron hombres de Judá, entre ellos Hanani, hermano de Nehemías. Nehemías les preguntó con ansiedad sobre los judíos y sobre Jerusalén. Ellos respondieron con tristeza: los que quedaron están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas. Cuando Nehemías escuchó estas palabras, se sentó y lloró. Durante varios días estuvo de duelo, ayunando y orando al Dios del cielo. Clamó diciendo que recordara su promesa de restaurar a su pueblo si se volvían a él. Pasaron los meses, y un día Nehemías estaba sirviendo vino al rey Artajerjes. El rey notó que su rostro estaba triste. ¿Por qué está triste tu rostro?, preguntó el rey. No estás enfermo. Esto es tristeza del corazón. Nehemías tuvo miedo, pero respondió: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando mi ciudad está en ruinas? El rey le preguntó: ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías oró al Dios del cielo y respondió: envíame a Judá para que yo la reconstruya. El rey aceptó. Le dio cartas para los gobernadores y una para Asaf, guardián del bosque real, para que le diera madera. Así Nehemías partió hacia Jerusalén con oficiales del ejército y jinetes enviados por el rey. Pero cuando Sanbalat y Tobías escucharon que alguien venía para procurar el bien de los hijos de Israel, se disgustaron mucho. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, permaneció allí 3 días. Luego se levantó de noche con unos pocos hombres. Salió a inspeccionar la muralla destruida y las puertas quemadas. Observó los escombros y las ruinas que rodeaban la ciudad. Después, reunió a los líderes y les dijo: ustedes ven la desgracia en Jerusalén
está en ruinas. Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén. Les contó cómo la mano de Dios había estado con él. Entonces, ellos respondieron con determinación: levantémonos y edifiquemos. Los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Otros repararon diferentes partes del muro. Cada familia trabajaba frente a su propia casa. Los orfebres, comerciantes y artesanos se unieron al trabajo. Piedra por piedra, el muro comenzaba a levantarse otra vez. Pero los enemigos no tardaron en reaccionar. Sanballat se burlaba diciendo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso terminarán en un día? Pero el pueblo siguió trabajando. Nehemías oró a Dios, y el muro continuó levantándose. Cuando los enemigos vieron que la obra avanzaba, se enfurecieron y conspiraron para atacar. Pero el pueblo oró, y Nehemías organizó la defensa. Desde ese momento, la mitad del pueblo trabajaba y la otra mitad sostenía lanzas. Los constructores edificaban con una mano y con la otra sostenían su arma. Nehemías dijo al pueblo: no teman, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y sus casas. Además, Nehemías enfrentó otro problema. Algunos judíos ricos cobraban altos intereses a los pobres. Cuando Nehemías lo escuchó, se indignó. Reunió a los nobles y les dijo: no es bueno lo que hacen. Devuelvan sus campos y viñas. Los nobles aceptaron, y el pueblo fue aliviado. Mientras tanto, los enemigos intentaron engañar a Nehemías. Lo invitaron a reunirse, pero él respondió: estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Finalmente, después de semanas de trabajo constante, el muro fue terminado en 52 días. Cuando todos los enemigos lo escucharon, temieron y reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Luego, el pueblo se reunió en la plaza. Esdras, el escriba, abrió el libro de la ley. El pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Pero dijeron: este día es santo para el Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Entonces, el pueblo celebró. Dedicaron el muro con gran celebración. 2 grandes coros caminaron sobre el muro cantando y alabando a Dios con instrumentos. La ciudad que una vez estuvo en ruinas volvió a levantarse, recordando que, con fe y determinación, Dios puede restaurar lo perdido. Si te gustó esta historia, síguenos y activa las notificaciones para recibir las próximas historias bíblicas cada día. En las bulliciosas calles de Jerusalén, bajo el sol abrasador del reinado de Salomón, un joven llamado Jeroboam se abría paso. No era de linaje real, sino hijo de Nabat, un hombre de la tribu de Efraín, pero en sus manos había destreza y en su espíritu una determinación que no pasaba desapercibida. El rey Salomón, mientras construía los muros de la ciudad, notó su energía y capacidad, y no dudó en ponerlo a cargo de todos los trabajadores de su tribu. Jeroboam, el siervo diligente, comenzaba a forjar su propio nombre. Un día, al salir de Jerusalén, el destino lo alcanzó en un campo solitario. Allí se encontró con Ahías, un profeta de Silo, envuelto en un manto nuevo. De repente, Ahías tomó su manto y lo rasgó en 12 pedazos. Le entregó 10 a Jeroboam y le habló con la voz resonante de la profecía. Le habló de un reino que se rompería, de un pueblo que se alejaría de su rey, y de una nueva casa que sería levantada para él. Jeroboam, si caminaba con fidelidad ante Dios, 10 tribus serían suyas. Jeroboam escuchó, con el corazón latiendo al ritmo de una promesa que sonaba a futuro y a corona. Pero las profecías a menudo viajan rápido. Cuando la noticia llegó a oídos de Salomón, la confianza se convirtió en sospecha. El rey, temiendo por su trono, buscó la vida de Jeroboam. Forzado a huir, Jeroboam encontró refugio en Egipto, bajo la protección del faraón Sisac. Allí esperó, lejos de su hogar, mientras los años pasaban y el poderoso Salomón envejecía y finalmente moría. Su hijo, Robom, ascendió al trono, y con él llegó el momento del cambio. Con el nuevo rey
Israel se congregó en Siquem. Jeroboam, al enterarse de la muerte de Salomón, regresó de su exilio en Egipto. Junto con los ancianos y los líderes del pueblo, se presentó ante Roboam con una petición justa. Tu padre puso un yugo pesado sobre nosotros. Aligera ahora su dura servidumbre, y te serviremos. Roboam, joven e inexperto, pidió 3 días para deliberar. Los ancianos le aconsejaron sabiamente. Habla con amabilidad. Sé un siervo para este pueblo, y ellos te servirán para siempre. Pero los amigos de su juventud, criados en la opulencia de la corte, le susurraron al oído palabras de arrogancia y poder. Le dijeron que mostrara una mano aún más dura que la de su padre. Al tercer día, Roboam se enfrentó a su pueblo, ignorando el consejo de los sabios. Respondió con la dureza que le habían aconsejado los jóvenes. A mi padre os castigo con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Esas palabras fueron la chispa que encendió la rebelión. Un grito resonó por todo Israel. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? A tus tiendas, oh Israel. 10 de las 12 tribus se separaron. Abandonaron a Roboam y buscaron a su propio líder. El hombre que había regresado del exilio, el que había recibido la promesa en el campo, fue su elección. Proclamaron a Jeroboam como su rey. El reino de Israel quedó dividido para siempre. Jeroboam, ahora rey, estableció su capital en Siquem. La profecía se había cumplido. Tenía un reino, un pueblo y un trono, pero en lugar de confianza, su corazón se llenó de un miedo paralizante. Pensaban: si mi pueblo sube a Jerusalén para adorar en el templo, sus corazones volverán a la casa de David, al rey Roboam, y entonces me matarán. El temor lo cegó y lo apartó del camino que el profeta Ahías le había trazado. En lugar de confiar en Dios, confió en su propia estrategia. Tomando un consejo desastroso, mandó hacer 2 becerros de oro. Colocó uno en Bitol, al sur de su reino, y otro en Dan, al norte, y le dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. Para completar su plan, construyó santuarios en lugares altos, y nombró sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví, rompiendo la ley sagrada. Incluso instituyó su propia fiesta religiosa, una imitación de la que se celebraba en Judá. Jeroboam había construido un reino sobre la desobediencia, desviando a toda una nación. El juicio no tardó en llegar. Un día, mientras Jeroboam estaba junto al altar en Betel, ofreciendo incienso a su becerro de oro, un hombre de Dios llegó desde Judá. Con voz firme, clamó contra el altar, profetizando su futura destrucción y anunciando una señal. El altar se rompería y las cenizas se derramarían. Enfurecido, Jeroboam extendió su mano para arrestar al profeta. Pero en ese instante, su mano se secó, rígida e inerte. Y tal como el profeta había dicho, el altar se partió en 2. Desesperado, el rey le rogó al hombre de Dios que orara por él. En su mano fue restaurada, pero su corazón permaneció endurecido. A pesar de la advertencia divina tan clara, Jeroboam no se apartó de su mal camino. El pecado echó raíces profundas en Israel, y la casa de Jeroboam quedó marcada para la destrucción. El tiempo pasó, y su hijo, Abías, cayó gravemente enfermo. Desesperado, Jeroboam envió a su esposa disfrazada a consultar al anciano profeta Ahías, el mismo que le había anunciado su reinado. Pero, aunque Ahías estaba ciego por la edad, Dios le reveló quién venía. Antes de que ella pudiera hablar, él la llamó por su nombre y le entregó un mensaje terrible de juicio. Habló del fin de su casa, de una muerte amarga para su familia y del sufrimiento que vendría sobre Israel por el pecado que Jeroboam había introducido. Le dijo que, tan pronto como ella pusiera un pie en su ciudad, el niño moriría. Con el corazón destrozado, la reina emprendió el camino de regreso, y tal como el profeta había dicho, al cruzar el umbral de su casa, su hijo exhaló el último aliento. Jeroboam reinó durante 22 años.
Un reinado que comenzó con una promesa divina, pero que se consumió por el miedo y la desobediencia. Se aferró al poder que había construido sobre cimientos de idolatría, llevando a toda una nación por un camino de perdición. Finalmente, murió y fue sepultado. Pero su legado no fue de grandeza, sino de pecado. Su nombre quedaría grabado en la historia como Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Una historia trágica, de potencial perdido, de un hombre que recibió un reino de la mano de Dios, pero que por temor lo perdió todo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo relato. Hasta pronto.